¿Alguna vez terminaste una relación, pero sentiste que aún no estabas completamente libre del pasado? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si estás pasando por algo así, porque hoy vamos a hablar de 7 señales que indican que realmente estás dejando atrás a tu ex. Y para que todo sea más claro, vamos a seguir la historia de Clara y Freddy, 2 personas que, a pesar de haber vivido momentos intensos juntos, tuvieron que reconstruirse después de la separación. La primera señal es dejar de revivir los recuerdos del ex. Clara solía pasar horas mirando fotos de Freddy en su celular, leyendo viejos mensajes y reviviendo cada instante como si fuera ayer. Cada foto le traía una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, pero hoy, cuando se cruza con algún recuerdo, simplemente sonríe con serenidad, recordando los buenos momentos sin dolor ni culpa. Ese es el primer gran signo del desapego, cuando ya no necesitas aferrarte a las memorias para sentirte viva. Muchas personas piensan que olvidar es borrar, pero en realidad, olvidar es aprender a convivir con los recuerdos sin lastimarte. Y si alguna vez lograste mirar atrás sin sentir dolor, entonces ya diste un paso enorme. Porque aunque parezca simple, muchas personas viven atrapadas en un ciclo donde lo único que hacen es mirar al pasado esperando respuestas que nunca llegan. El segundo signo es dejar de obsesionarte con las noticias de tu ex. Freddy, antes de la separación, no podía evitar revisar las redes sociales de Clara. Quería saber cada detalle de su vida, con quién estaba, a dónde iba, si sonreía, si parecía feliz. Esa necesidad lo consumía. Sentía ansiedad cada vez que pensaba en ella. Pero con el tiempo entendió algo poderoso. La obsesión no es amor, es miedo a soltar. Hoy Freddy vive su vida sin esa necesidad de controlar lo que ya no le pertenece. Ahora dedica su tiempo a los amigos, a los hobbies que había dejado y a redescubrir su propio valor. Cuando logras eso, te das cuenta de que estás construyendo libertad emocional, y esa libertad no tiene precio. Es como si el aire se volviera más liviano, como si de repente el mundo te ofreciera nuevas oportunidades. Empiezas a tener energía, espacio y tiempo para ti mismo, para conectar contigo, para mirar el presente con nuevos ojos. Otro signo claro es empezar a valorar tu propia vida. Después del final, Clara se dio cuenta de cuánto se había abandonado durante la relación. Había dejado de escribir, de salir con sus amigas, de hacer ejercicio. Poco a poco fue recuperando todo eso. Empezó a invertir en sus proyectos personales, en su trabajo, en su desarrollo. Y en ese proceso entendió algo que muchos olvidan. La felicidad no depende de quien ya no está. Su vida empezó a tener sentido por sí misma, no en función de Freddy ni del amor que se fue. Ese es un paso crucial. Reconstruirte desde dentro, no desde la ausencia. Y aunque suene poético, ese momento en que te das cuenta de que puedes sonreír sin necesidad de pensar en tu ex, es el instante exacto en que tu alma empieza a sanar. La cuarta señal es dejar de comparar todo con tu ex. Freddy, durante los primeros meses, no podía conocer a nadie sin pensar en Clara. Cada persona que aparecía era medida con la regla del pasado. Ella no se ríe como Clara, no habla igual, no me entiende como ella, pero con el tiempo comprendió que comparar es una forma de quedarse estancado. Aprendió a ver a las personas como son, sin la sombra de un amor antiguo encima. Y ese cambio es profundo, porque no solo demuestra que has superado a alguien, sino que has aprendido a amar de una forma más madura, más libre y más sana. Cuando ya no necesitas comparar, es porque el pasado dejó de ser una referencia y se convirtió simplemente en una lección. Otro punto importante es notar que las emociones negativas hacia tu ex se disuelven. Clara, antes llena de resentimiento, ahora recuerda a Freddy con neutralidad, incluso con gratitud por lo que vivieron. Ya no siente rencor ni necesidad de justificar lo que pasó. Eso no significa que haya olvidado. Significa que la herida cicatrizó. Y cuando una herida sana,
Deja de doler, pero no desaparece. Se convierte en una marca que te recuerda lo que aprendiste. Ese es uno de los signos más poderosos de libertad emocional. Cuando ya no duele recordar. La sexta señal es sentirte preparado para nuevas experiencias. Freddy empezó a salir más, a viajar, a conocer gente nueva y lo más importante, empezó a disfrutarlo de verdad. No lo hacía para distraerse ni para llenar un vacío. Lo hacía porque el pasado ya no dictaba sus decisiones. Y eso es fundamental. Cuando tu alegría ya no depende del ayer, estás listo para escribir una nueva historia. Muchas personas confunden la superación con la indiferencia, pero no son lo mismo. Superar no es volverte frío, es permitirte sentir de nuevo sin miedo, sin culpa, sin mirar atrás todo el tiempo. La séptima señal es aprender del pasado sin sufrir por él. Clara comprendió que los errores y aciertos del pasado eran parte de su crecimiento. Ya no se castiga por lo que hizo, ni por lo que dejó de hacer. Entendió que cada discusión, cada risa, cada lágrima tuvo un propósito, y ahora aplica esas lecciones en su nueva vida. Aprender sin sufrir es un signo de madurez emocional enorme. Es mirar atrás y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ahora sigo mi camino. Sin embargo, hay algo que muchas personas olvidan. El proceso de superar a alguien no es lineal. Habrá días en los que te sientas bien y otros en los que todo parezca retroceder. Y está bien. Clara tuvo noches en las que lloró recordando su relación, pero la diferencia es que ya no se juzga por eso. Freddy también sintió soledad en algunos momentos, pero entendió que cada paso, incluso los más lentos, lo llevaban hacia adelante. La clave es no castigarte por sentir. Sentir es parte del proceso de sanar. Y hay algo más, crear nuevas rutinas. El vacío que deja una relación no se llena con otra persona, se llena con sentido. Clara empezó a meditar, a correr, a leer más. Freddy se apuntó a clases de cocina, se conectó con viejos amigos, viajó. Ambos entendieron que el tiempo que antes dedicaban al otro debía ahora invertirse en ellos mismos. Cuando construyes una vida que te gusta, la superación deja de ser un esfuerzo y se convierte en consecuencia. Otro punto fundamental es la autoevaluación emocional. Clara se preguntó, ¿qué aprendí realmente de esta relación? ¿Qué me enseñó sobre mí misma? Descubrió que solía ser demasiado exigente consigo y que parte de su dolor después de la ruptura venía de culparse por todo. Freddy, por su parte, reconoció que a veces evitaba hablar de lo que sentía y que esa falta de comunicación fue un peso para ambos. Esa introspección no busca culpar, sino comprender y crecer. Y solo cuando miras dentro puedes cerrar verdaderamente un ciclo. Ahora, si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Aquí compartimos reflexiones reales, herramientas para fortalecer tu autoestima y ayudarte a sanar desde el amor propio. Y cuéntame en los comentarios, ¿con cuál de estas señales te identificas? Tu historia puede inspirar a alguien más que esté pasando por lo mismo. Una trampa muy común es querer acelerar la superación. Clara al principio intentó convencerse de que ya estaba bien, de que era fuerte, pero esa máscara solo la agotó. Freddy, en cambio, se permitió sentir, llorar, enojarse, respirar, y poco a poco se curó. El tiempo no lo cura todo, pero el autoconocimiento sí. Aprender a respetar tus tiempos emocionales es una de las pruebas más grandes de madurez. No existe un calendario para el corazón. Cada persona sana a su ritmo. También hay una señal que pocos notan. Poder hablar del ex sin dolor ni ira. Clara y Freddy, meses después, pudieron hablar de su historia sin lágrimas ni rabia. Eso demuestra que ya no hay cadenas emocionales, solo recuerdos. Y cuando llegas a ese punto, significa que el pasado dejó de tener poder sobre ti. Y algo que muchas personas olvidan, superar no es cerrar el corazón, es abrirlo de una manera diferente. Clara empezó a sentirse atraída por nuevas personas sin miedo, sin comparar. Freddy también se permitió conocer a alguien nuevo sin sentir culpa.
Esa es la verdadera libertad emocional. Poder amar de nuevo sin llevar fantasmas contigo. Superar a alguien no es borrar el pasado, es aprender a vivir plenamente a pesar de él. Cada paso que das, cada día que eliges mirarte con amor, es una prueba de que estás reconstruyendo tu paz. Y cuando mires atrás, verás que todo, el dolor, la nostalgia, las lágrimas, se transformó en crecimiento. Clara y Freddy comprendieron que dejar atrás a un ex no es un destino, sino una travesía. Una travesía hacia el autoconocimiento, la fortaleza emocional y el amor propio. Y tú también puedes lograrlo. Porque cuando finalmente dejas de buscar amor en el pasado y lo encuentras dentro de ti, el pasado deja de tener poder. Y ese día, sin darte cuenta, te habrás liberado completamente.